Tutorialescalorifrio.com, el podcast de divulgación del sector de las instalaciones y la construcción sostenible. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de tutorialesdecalorifrio.com. Volvemos a dar voz al sector de las instalaciones y sobre todo dar respuesta, solucionar dudas y aportar valor a usuarios y profesionales sobre cuestiones varias relativas a este mismo ámbito. Os saluda una vez más Beatriz Arraiz. Y vamos al grano, vamos a entrar en materia. ¿Podríais decirme cuál es el mejor aislante térmico? ¿Para qué nos sirve? ¿Cuántos tipos de materiales distintos hay para aislamiento? Bueno, no sufráis, hoy os lo contamos todo en este tutorial. La verdad es que a estas alturas nadie duda de las ventajas del aislamiento térmico. Con la instalación profesional de un sistema adecuado, se consigue una relevante mejora en la eficiencia energética de las edificaciones. Además, aumenta el confort interior, se eliminan las condensaciones y también se gana en aislamiento acústico. Si estás valorando aislar térmicamente tu vivienda o local, te explicamos a continuación cómo elegir el mejor aislante térmico y cuáles son los tipos de materiales para aislamiento térmico más usados. Vamos a empezar hablando precisamente de la importancia del aislamiento térmico para la eficiencia energética, porque el aislamiento térmico es una de las herramientas más eficaces de la construcción sostenible para ahorrar energía, pero también es imprescindible para la rehabilitación energética del envejecido parque de viviendas español. Se calcula que hasta el 80% de los edificios de nuestro país son ineficaces energéticamente hablando. ¿No es una barbaridad? La instalación de aislamiento térmico es esencial para reducir las emisiones de las edificaciones vinculadas al consumo energético. Además, la rehabilitación energética es una fuente de empleo y una herramienta eficaz para luchar contra la pobreza energética, al reducir hasta un 30% la factura. El mayor ahorro energético se logra aislando fachada y cubierta. Aislar térmicamente es clave para reducir las emisiones en las ciudades y revalorizar los inmuebles. Es más, una actuación de aislamiento térmico se amortiza en pocos años, entre 3 y 5, y no necesita mantenimiento durante la vida útil del edificio. ¿Esto lo sabíais? Eso sí, el ahorro de energía que se consiga con la intervención dependerá del espesor de la capa aislante, las prestaciones del material y la calidad de la instalación. Ya sabemos lo importante que es, pero ¿cómo elegimos el mejor aislante térmico? Antes de decidir qué material de aislamiento es el más adecuado, es necesario valorar en qué zona geográfica nos encontramos, o más bien se encuentra la edificación, así como determinar la viabilidad técnica, el tipo de actuación y el coste, claro. A todos estos criterios para elegir el aislamiento térmico hay que añadir las prestaciones del material. ¿Qué tenemos que observar? Pues tenemos que observar, entre otras cuestiones, la baja conductividad térmica, que indica cuál es la capacidad del material para transmitir calor y con qué facilidad lo conduce. Por tanto, cuanto más bajo sea, más eficiente será a la hora de evitar la pérdida de calor. También la alta resistencia térmica es la capacidad de un material de oponerse al flujo de calor. Cuanto más alta sea, más eficaz será el aislamiento. La resistencia al paso del vapor de agua también es una cuestión a observar. Tiene que ver con el espesor y la permeabilidad del material. Resulta clave para evitar condensaciones. También es necesario observar el buen comportamiento ante el fuego. Es un factor directamente vinculado con la seguridad. Y el aislamiento acústico. Sin duda, que el material posea capacidad de absorción del ruido es un plus. En resumidas cuentas, el mejor aislante térmico será el que tenga baja conductividad y alta resistencia térmica para protegernos contra el frío y el calor, aislamiento acústico, una alta resistencia al paso del calor y un buen comportamiento contra el fuego para mejorar la seguridad en nuestros hogares. La elección del aislamiento más adecuado dependerá, como decíamos antes, de la viabilidad técnica y económica de una u otra solución, y se deberán valorar también sus prestaciones térmicas en función de su conductividad, espesor y factor de resistencia a la difusión del vapor.
El usuario también podrá valorar otros factores como la capacidad de aislamiento acústico, el contenido de material reciclado en el propio aislante, su capacidad para ser reciclado al final de su vida útil o su origen sintético, inorgánico o bien natural, orgánico. En cualquier caso, deberá de hacerlo siempre asesorado por un profesional especializado. Bien, ¿y qué tipos de materiales de aislamiento térmico existen? En el mercado existe una variedad muy amplia de materiales aislantes, como la espuma fenólica, el corcho, la fibra de madera, el vidrio celular, la celulosa, las espumas elastoméricas, las espumas de polietileno, el aerogel. Además, se pueden aplicar morteros aislantes y pinturas acrílicas termoaislantes para conseguir un aislamiento térmico eficaz. Sin embargo, os cuento a continuación cuáles son los materiales de aislamiento térmicos más frecuentes. Poliuretano. Se usa como material de aislamiento térmico y acústico, así como impermeabilizante. Es un material inerte que se fabrica in situ a partir de la reacción de dos componentes líquidos, poliol e isocianato, y a través de dos sistemas. Poliuretano inyectado o aplicado in situ por colada. Se baten ambos elementos y se introducen en una cavidad en donde se expande, aunque no reduce el espacio habitable. Y poliuretano proyectado o aplicado in situ por proyección. Consiste en la pulverización de los dos componentes a la vez sobre el sustrato. Además, se emplean productos de poliuretano para aislamiento, como planchas de poliuretano, que son elementos rígidos en forma de planchas que pueden estar también revestidos de otro material, paneles sándwiches de poliuretano, que es una plancha revestida por ambas caras de una capa metálica, y poliuretano conformado. La espuma rígida se presenta como piezas moldeadas con distintas formas. Entre las ventajas del aislamiento con poliuretano se encuentra que permite conformar una única capa sin juntas ni solapas, garantizando una total estanqueidad. A esto hay que añadir que aísla e impermeabiliza a la vez, se adapta a cualquier geometría y permite una instalación rápida y sin obra. Asimismo, tiene una alta resistencia y durabilidad y es 100% reciclable. Lana mineral. Es un material muy ligero con muy buenas prestaciones como aislante térmico y acústico. También aporta una excelente protección contra el fuego al ser incombustible y no generar gases tóxicos al contacto con la llama. Hay lana de vidrio, de roca y fibra de vidrio en varios formatos. Os los cuento. Planchas de lana mineral. Es un producto rígido o semirrígido, sin o con revestimiento en una de sus caras de distintos materiales como papel craft, lámina de aluminio, lámina asfáltica, placa de yeso laminado, etc. Manta de lana mineral. En forma de rollos es un producto flexible que puede contar también con revestimiento de papel craft o de velo mineral en una de sus caras. Borra de lana mineral. Es un producto suelto que se insufla, por ejemplo, en una cámara de aire o bien se sopla para que se deposite sobre una superficie horizontal, como un suelo. Y también tenemos los paneles sándwich de lana mineral. La plancha de lana mineral se reviste por ambas caras con una lámina rígida, metálica o de madera. Los productos autoportantes, como las planchas y paneles que hemos comentado, son muy empleados para la rehabilitación de fachadas con aislamiento por el interior, para sistemas también de fachadas ventiladas, además de para revestir cubiertas por el interior. Así, la instalación de aislamiento de lana mineral no exige andamiaje ni tiempos de espera para el secado de materiales, por lo que no se compromete la habilidad durante el proceso. Con la actuación se pueden solucionar los defectos de los muros, eliminar puentes térmicos en la aplicación por el exterior y reducir el ruido aéreo y de impactos. Hablamos ahora de las placas de yeso laminado. El yeso es un material sostenible, infinitamente reciclable, incombustible y sin sustancia tóxica alguna. Es resistente a la humedad y al moho, evita las condensaciones y reduce el ruido del impacto y el aéreo. Las placas de yeso laminado están compuestas de un núcleo de yeso unido a dos láminas de celulosa por ambas caras, conformando de este modo placas rectangulares listas para instalar en tabiques, techos, trasdosados, suelos. Son sistemas ligeros y manejables que eliminan fácilmente puentes térmicos con resistencia a los golpes, una clasificación A1 frente al fuego y una instalación rápida y sencilla.
Las placas de yeso laminado se suelen combinar con lana mineral para lograr un óptimo aislamiento térmico. Además, se emplean en actuaciones en fachadas por el interior y por el exterior. Se usan también como solución para aislar cubiertas con un sistema de techo suspendido con placa de yeso laminado, así como para forjados. Y seguimos con más materiales. El poliestireno expandido. Es un material plástico espumado, rígido, que moldea muy fácilmente y es muy versátil, lo que permite obtener productos de poliestireno expandido para el aislamiento térmico, como planchas de poliestireno expandido, perlas de poliestireno a granel y otros productos compuestos. El poliestireno expandido ofrece una gran resistencia térmica y conductividad térmica. Es un material ligero, resistente al agua y a los golpes, fácil de manejar y de instalar. Tiene un gran desempeño como aislante térmico para cubiertas, suelos y fachadas. Además, ayuda a resolver puentes térmicos y suma en el aislamiento acústico. Se incluye poliestireno expandido en soluciones de aislamiento por el exterior, por el interior y en cubiertas bajo teja. Poliestireno extruido. Es una espuma termoplástica rígida de estructura celular cerrada que destaca por su excelente resistencia mecánica y altas prestaciones como aislante térmico y protección frente a la humedad. Es un material versátil que se presenta en planchas de poliestireno extruido y también en productos compuestos. Resulta un gran aliado frente a la humedad, puesto que apenas absorbe agua y no necesita barrera de vapor. Además, tiene una gran resistencia mecánica, una elevada durabilidad y se puede reciclar en un alto porcentaje. Se usa en el aislamiento de la envolvente, con un gran desempeño en el aislamiento de cubiertas planas e inclinadas, en fachadas por el exterior y el interior, así como en suelos. Y terminamos el tutorial de hoy compartiendo la importancia que tiene el instalador de aislamiento térmico profesional. Porque para conseguir una rehabilitación energética de calidad con la que mejorar de forma eficaz la eficiencia de las edificaciones, no basta con elegir el mejor material aislante. Resulta imprescindible una instalación de aislamiento térmico profesional, con perfiles técnicos, con la formación adecuada y experiencia en el sector. Bueno, pues ya sabemos mucho más sobre el aislamiento térmico, su función, lo que aporta a nuestra vida, a nuestras viviendas, incluso al planeta, y la cantidad de materiales que tenemos disponibles para poder llevarlo a cabo, siempre, por supuesto, de la mano de un profesional. Para no perderos toda la información compartida sobre este sector, os recomiendo, como siempre, la suscripción a los diferentes canales de los podcasts de calorifrio.com, así como la visita a su web. Me despido hasta el próximo tutorial. Un saludo de Beatriz Arraibi.